Bueno, y vamos a empezar con la clase de perforaciones. Primero les voy a mostrar mi búsqueda, mi ecuación de búsqueda, en el cual pues es esta. El mantenimiento integral de un diente es esencial para las condiciones funcionales y estéticas. El tratamiento de endodoncia es el último recurso para alcanzar esta meta. Cuando realizamos un tratamiento endodóntico, ya sea por fines protésicos, por caries, por trauma alveolar, por reabsorciones, pueden ocurrir muchos riesgos en el procedimiento. Uno de ellos es la perforación. La perforación, entonces, según el glosario de términos endodónticos, una perforación es una comunicación no fisiológica entre el espacio pulpar, cámara o conducto radicular y el periodonto o cavidad oral, la cual puede ser el resultado de diferentes causas. Otra definición que tenemos de perforación se conocen como aperturas artificiales en las paredes radiculares creadas por el fresado, que genera una comunicación entre el espacio pulpar y los tejidos periodontales, que puede causar una complicación periodontal secundaria y la eventual pérdida del diente. Las perforaciones radiculares pueden ser inducidas por causas iatrogénicas, por procesos resortivos o por caries. Bueno, tenemos las perforaciones radiculares patológicas. Las perforaciones radiculares pueden ser el resultado de situaciones patológicas, como reabsorciones internas que van en constante aumento hasta entrar en contacto con el periodonto. Otro proceso patológico que tenemos son las reabsorciones externas. Las reabsorciones externas generalmente son asintomáticas, pero se vuelven sintomáticas cuando se vuelven perforantes. La reabsorción externa ha sido atribuida principalmente al trauma por el aplastamiento del ligamento periodontal y posiblemente la muerte pulpar. Estas inducen reacciones inflamatorias que culminan en una actividad odontoclástica. Ahora vamos a hablar sobre las perforaciones de origen iatrogénico. Estas generalmente son las más comunes. Es la causa más frecuente, ya sea durante la preparación del acceso endodóntico, la preparación del conducto radicular o después. También durante la colocación de un elemento intrarradicular, ya sea metálico como un núcleo, un poste, un tornillo, un perno. Las perforaciones iatrogénicas frecuentemente se deben a la falta de atención de la anatomía radicular, los detalles de la anatomía interna. De ahí va la importancia de la toma de radiografías en diferentes angulaciones. La perforación es realizada generalmente con fresas de punta redonda, de diamante, de tusteno y montadas en la pieza de alta. Las perforaciones de la cámara pulpar, estas pueden ocurrir cuando la cámara está totalmente calcificada, con un proceso de envejecimiento como reacción a un trauma o a un irritante. Si el piso y el techo de la cámara pulpar están muy próximos, la perforación se puede presentar por descuido del endodoncista, al introducir la fresa por el piso relativamente estrecho. La perforación también puede generarse por un retiro del techo o de la cámara pulpar, lo que va a resultar en una dirección errada de la fresa durante la preparación de la cavidad de acceso. En un diente con malposición, la perforación se puede dar cuando la fresa no es bien angulada según el eje longitudinal del diente. Hay profesionales que recomiendan no realizar un aislamiento absoluto con dique de goma para tener en cuenta la posición de los dientes adyacentes y tener en cuenta el eje longitudinal del diente, así pues prevenir este tipo de accidentes. Las perforaciones se clasifican según su ubicación, su tiempo, su forma y sus dimensiones. Entonces la ubicación, estas pueden ser clasificadas en cervicales, en furca o en radiculares. Las cervicales generalmente se producen durante la preparación del acceso coronal y la apertura. Las perforaciones en la furca se producen en los casos donde la cámara pulpar es muy retraída, donde no está presente la sensación de entrada o el vacío a la cámara pulpar, en casos donde existe dificultad para la localización de las entradas de los conductos radiculares.
Entonces las perforaciones radiculares pueden producirse en la parte convexa de la curvatura del conducto. También pueden presentarse en la porción cóncava de la curvatura debido a un desgaste excesivo en esta pared, como en el uso de los instrumentos rotatorios, gates gliden, piso. Según su forma pueden ser redondas, elongadas o irregulares. Las redondas normalmente ocurren en la zona cervical o en la furca, debido a errores en la dirección del acceso o asimismo en la convexidad de la curvatura del conducto debido a la incidencia de un falso trayecto. Las elongadas pueden producirse en cualquier porción del diente. Estas son frecuentes en la furca, en la porción coronal del conducto y en la zona apical por transporte del foramen. Y las irregulares generalmente son causadas por un desgaste excesivo. Ahora la otra clasificación es el tiempo. El tiempo transcurrido entre la perforación y el tratamiento es un factor importante para el pronóstico. Lo ideal es que una perforación sea tratada de manera inmediata, es decir, que sea cerrada después de su incidencia. Mientras más tiempo ocurra entre el momento de la perforación y su tratamiento, mayor será la dificultad para lograr la reparación de los tejidos lesionados e inflamados. Y las dimensiones, entonces las perforaciones pueden ser muy variadas de tamaño, desde puntiformes, que son apenas el diámetro del instrumento que perforó la pieza dentaria, hasta las grandes dimensiones, que por lo general son en consecuencia del desgaste excesivo con algún tipo de fresa rotatoria. Entonces, entre mayor sea el diámetro de la perforación, peor va a ser su pronóstico. Tenemos también las perforaciones en cinta o stripping. Entonces estas pueden resultar en el ensanchamiento excesivo del tercio coronal de los conductos curvos estrechos o por el adelgazamiento extremo de las paredes radiculares con una eventual perforación. Los instrumentos endodónticos de acero inoxidable generalmente tienden a enderezarse en los conductos radiculares y esto puede provocar un escalón, una perforación tipo strip. Se recomienda precurvar la lima antes de introducirla al conducto. Estas perforaciones tipo stripping ocurren usualmente sobre la superficie distal de las raíces mesiovestibulares de los molares superiores y en las raíces mesiales de los molares inferiores cerca del área de la prevención de las perforaciones radiculares tipo iatrogéneas han sido explicadas por diferentes autores, quien basados en su experiencia han dado recomendaciones. Por ejemplo, Harris estipuló que la perforación puede prevenirse con un adecuado acceso al conducto radicular en línea recta con paredes paralelas, doblando el instrumento, doblando la lima antes de introducirla al. Las perforaciones por caries también se pueden producir en el caso de la invasión hasta el piso de la cámara pulpar y su subsiguiente extensión hacia la furca en casos de negligencia. Sin embargo, esta no se considera generalmente una perforación endodóntica, sino un problema restaurador periodontal. El pronóstico de las perforaciones, como ya se ha mencionado, depende de varios factores, como por ejemplo las dimensiones, el tiempo, el tamaño. Entonces, mientras más tiempo pase la perforación sin un tratamiento y más grande sea la perforación, su pronóstico disminuye. La forma generalmente no influye tanto, desde que haya un sello hermético de la perforación. Y pues no hay mucha importancia si es esférica, elongada o irregular. La localización de la perforación es probablemente el factor más importante en el pronóstico del tratamiento. Una cercana proximidad de la perforación al surco gingival esta permitirá una contaminación del sitio de la perforación con bacterias de la cavidad oral a través del surco. Además, si la perforación es grande y no es tratada inmediatamente, la proximidad de la unión epitelial es crítica y la migración apical del epitelio hacia el sitio de la perforación creará un defecto periodontal. Las perforaciones en coronal están pues localizadas en la parte coronal, en la cresta ósea del epitelio de unión. Estas tienen un mal pronóstico porque hay más llegada de bacterias. Las perforaciones localizadas a nivel del epitelio de unión y el hueso alveolar en la parte crestal
su pronóstico es desfavorable. Las perforaciones en la parte apical tienen un buen pronóstico, las que están localizadas en la parte apical y en la cresta ósea. Perforaciones en el área de la furca, su pronóstico usualmente es malo, ya que se encuentran cercanas a la cresta ósea y al epitelio. Entonces el diagnóstico preciso es fundamental para el tratamiento adecuado de una perforación. Mientras más precoz sea el diagnóstico, más precoz será el tratamiento y va a tener un mejor pronóstico. Los signos más característicos de una perforación es una hemorragia y dolor durante la instrumentación o preparación. El sangrado puede ser detectable únicamente, el sangrado puede detectarse únicamente a través de los conos de papel siempre y cuando la perforación sea pequeña. Radiográficamente, una perforación puede ser evidenciada utilizando instrumentos radiopacos y radiografías en diferentes ángulos. Otra posibilidad es la colocación de hidróxido de calcio, en el cual va a fluir por la perforación. Otras ayudas que tenemos es el microscopio, en el cual en el diagnóstico como para el tratamiento de una perforación es muy importante, ya que permite observar la perforación, además de permitir la evaluación visual de su gravedad. También tenemos la tomografía computarizada. En cuanto a la sintomatología del paciente, puede incluir un dolor repentino durante los procedimientos operatorios. Esto indica que una lima penetra el hueso circundante. Es probable que esta respuesta se dé si la anestesia está poco profunda o no se ha anestesiado. Otra respuesta que el paciente da es el reporte de la sensación de sabor de las soluciones irrigantes, lo cual puede indicar una perforación cervical. Si las perforaciones no son tratadas, puede detectarse la presencia de un exudado seroso en el sitio de la perforación, sensibilidad a la percusión del diente afectado, puede haber una inflamación crónica de la encía, puede haber tracto fistuloso. Algunas medidas preventivas antes de realizar el acceso a los conductos radiculares. Entonces, siempre se debe tener en cuenta el diente, el eje longitudinal del diente, la posición en la arcada del diente. Radiográficamente se deben tomar varias angulaciones para mirar la curvatura, los grados de curvatura del diente, si hay presencia de calcificaciones, de cálculos pulpares y de restauraciones previas. La preparación del acceso, entonces se debe utilizar la ampliación para observar los orificios de entrada, se deben observar bien, se debe tener una línea recta para entrar a los conductos. El uso del microscopio nos va a ayudar para dientes calcificados, con curvaturas, con cálculos pulpares, cámaras muy estrechas y en retratamiento. Durante la preparación del conducto, una instrumentación excesiva puede causar perforaciones apicales o stripping. Las prevenciones de las perforaciones tipo stripping durante la preparación del conducto está determinada durante la preparación del conducto radicular. Por la precaución cuando se utilizan instrumentos rotatorios como las fresas piso o las gaze glide. Para evitar instrumentos apicales en conductos amplios, deben emplearse fresas de níquel titanio con irrigación y lubricación. Durante la preparación para la colocación de pernos o de núcleos o de postes, entonces se debe saber sobre la anatomía del conducto radicular. Generalmente siempre debe realizar el endodoncista esto, ya que pues tiene mejores conocimientos sobre la anatomía interna para evitar cualquier tipo de accidente. Algunos autores recomiendan el uso de microscopio para la desobturación para núcleos, ya que pues va a haber pues una mayor ampliación, pues la luz nos va a proporcionar una ayuda muy valiosa para seguir el trayecto del conducto sin una desviación. El objetivo principal del tratamiento de una perforación es la prevención o la eliminación de la infección perirradicular. Por lo tanto, son necesarias las medidas de control Cuando ya se controla la infección, se sigue por la realización del sellado más adecuado para impedir la filtración bacteriana. El tratamiento de las perforaciones recientes ocurridas durante el acceso
La preparación del conducto comienza primero con el control de la hemorragia, que se logra a través de una presión e irrigación abundante. La inyección de unas gotas de anestésico con vasoconstrictor puede ayudar en gran medida a obtener la homeostasis y posteriormente será necesario sellar el conducto adecuadamente. Para esto es necesario llevar un material con una buena capacidad de sellado, que sea biocompatible, que pueda inducir y mantener la osteogénesis y la cementogénesis, un material que sea radiopaco, bacteriostático y bactericida, y también ayuda a que sea de bajo costo. En ciertas circunstancias también puede ser necesario el uso de una matriz reabsorbible y material para cerrar la perforación. Esta matriz debe ser compatible. Las perforaciones por encima de la cresta ósea, es necesario un material resistente a la disolución por acción de los fluidos orales, al desgaste por alimentos, dentrífico y productos de higiene oral. Los materiales para estas perforaciones son materiales usados en odontología estética. En general se recomienda ionómeros de vidrio, resinas compuestas o amalgamas. En esta zona no se recomienda el uso de IRM, Super EVA o el MTA. En la región subgingival, los materiales aconsejados son los ionómeros de vidrio reforzados con resina. Estos materiales poseen una menor sensibilidad a la humedad que los ionómeros simples y pueden favorecer la reparación tisular. En las perforaciones radiculares situadas por debajo de la cresta ósea, sea en la porción coronal o en la zona apical, el tratamiento se realiza de acuerdo con los principios endodónticos de rutina. Debe haber un sellado de la perforación con un material obturador de conductos o un MTA. Este último es el indicado en grandes perforaciones o en casos de no haber un acceso original, y la solución debe ser resuelta por cirugía endodóntica. Las perforaciones subgingivales pueden tratarse con una técnica ortodóntico-endodóntica para lograr que el diente afectado sea extruido y elevar la perforación hacia arriba de la cresta ósea. De esta manera no se realizará una cirugía compleja. Las limitaciones de esta técnica son mucho tiempo en la extrusión y estabilización, requiere un costo mayor, y su mayor ventaja es sellar la perforación, inclusive sin un tratamiento quirúrgico. El tratamiento por vía quirúrgica está indicado en los casos de perforaciones de grandes dimensiones, aquellas que son el resultado de reabsorciones radiculares, en perforaciones inaccesibles por vía ortógrada, en casos de fracaso previo de tratamiento por vía ortógrada ante la necesidad de con contaminantes de intervención a nivel apical o del periodonto. El objetivo principal es alcanzar un sellado óptimo y permanente para impedir que las bacterias y sus subproductos entren en contacto con los tejidos periodontales adyacentes antes de la cirugía correctiva. En la cirugía endodóntica, todos los procedimientos deben ser realizados bajo el control visual del microscopio, a través de una técnica microquirúrgica. El tratamiento de las perforaciones apicales consiste en la realización de una apicectomía con la correspondiente obturación retrógrada. El material elegido siempre es el MTA. Las grandes perforaciones de furca pueden ser tratadas por premolarización o amputación radicular. Esta elección depende del nivel de la cresta ósea y su relación con la furca y el grado de convergencia de la raíz hacia la furca y la longitud de la raíz. Las perforaciones grandes e inaccesibles hacia la mitad de la raíz o las perforaciones por reabsorción interna o externa pueden ser tratadas por reimplantación intencional. Buenos días, doctora María Ángel. Buenos días. Doctora María Ángel, quería preguntarle si alguna vez ha hecho algún tipo de perforación y qué tipo ha hecho. ¿Y qué, perdón? Sí, y qué perforación fue. Una vez en un 16 realicé una perforación en piso de la cámara, tratando de hacer la apertura, pues porque el diente venía preparado para corona y
no tuve en cuenta la distancia de que ya estaba preparado, que los conductos estaban ya un poco más arriba, y me fui más profundo y realicé una perforación en Furca. ¿Y cómo lo arreglaron? ¿Cuál fue el procedimiento a seguir? La solución fue colocar MTA, sí, y terminar el tratamiento. En ese mismo diente, en esa misma paciente, realicé un accidente por hipoclorita. También se solucionó no fue tan grave, fue muy leve el dolor que sintió la paciente. Inmediatamente se colocó anestesia para quitar el dolor y se lavó con bastante solución salina. Se controló cada 8 días, se envió corticoide, analgésico, y la paciente no alcanzó a inflamarse, solo se puso un poquito roja. Y la paciente al día de hoy ya se pudo rehabilitar bien su diente. Ah, listo. Muchas gracias.